Bueno, esta es una administración que tiene un gran reto en el tema financiero, por supuesto. La falta de flujo, la falta de liquidez para hacerle frente a las obligaciones del ayuntamiento en los últimos 3 meses del año fiscal, obviamente es lo que nos tiene muy preocupados. Se han comprometido desde hace muchos años las participaciones federales. Visualizamos un cierre de este ejercicio fiscal difícil. Las cuentas que nos dejaron, solamente en bancos tenemos 2 millones de pesos, así recibimos el Ayuntamiento de Hermosillo. Con un saldo en bancos, digamos, la liquidez con la que recibimos la ciudad es de 2 millones de pesos, porque la otra cantidad que estaba en bancos, que eran otros 10 millones de pesos más, están de alguna manera etiquetados para un pago de un recurso. Estamos apelando a un derecho que la Ley de Disciplina Financiera nos da la oportunidad de entrando poder tener un crédito a corto plazo, pero que este mismo crédito se tiene que pagar el 31 de diciembre. Es decir, asumimos el crédito y podemos sacar adelante más o menos 1 o 2 quincenas. Hubo mucha corrupción y hubo mucho manoteo de los recursos públicos, mucho negocio dentro de la administración. Por ejemplo, hay 2 observaciones nada más del 2017 que son una clara evidencia de la falta de desaseo, ¿no? La falta de transparencia, muchísima opacidad, más de 23 millones de pesos de gastos sin comprobar por parte del tesorero, más de 76 millones de pesos en facturas que no se exhiben correctamente. Entonces nosotros tenemos que tener la paciencia para ir recibiendo y ir documentando, ir investigando cada uno de los movimientos que se hicieron en diferentes dependencias, porque todavía nos hace falta revisar la misma administración de SIDUE, de obra pública, y todavía tenemos que hacer todos los análisis. Hemos identificado que sí hay obras que se pagaron, que no se construyeron, se pagaron estimaciones y donde el avance de la obra no corresponde, empresas que de alguna manera se identifican como las empresas que fueron utilizadas para hacer los negocios, empresas que vienen de fuera, que no pertenecen aquí a la ciudad, que no son constructores conocidos. Solamente en este último año, sumado a los demás años, pues sí se tiene un déficit de más de 800 millones de pesos. Se gastaron más de 800 millones de pesos de lo presupuestado, y esto es lo que tiene el ayuntamiento ahorita en una situación de falta de liquidez, porque se vinieron asumiendo compromisos que finalmente no se pueden cumplir. No se nos hizo una entrega transparente, nunca se nos habló de los créditos fiscales, de los 134 millones de pesos que pagaron con créditos fiscales. Jamás se nos habló de esta estrategia en la cual ellos iban a última hora a estar pagando, pagándole a constructores, pagándole a muchas empresas, porque no se nos dio la oportunidad a nosotros de resolver. Si ya nos estaban dejando más de 500 millones de pesos en deuda, pues hubieran dejado esos 134 millones. ¿Qué quisieron hacer? Quisieron maquillar la deuda y que no se dijera estamos debiendo más de 700 millones de pesos. Al 31 de agosto ellos tenían en deuda 717 millones de pesos. Tenemos que frenar el gasto corriente. Necesitamos ser muy austeros y sí amarrarnos el cinturón en el sentido de evitar que se siga gastando el dinero en donde no se tiene que gastar. Llegamos y donde hay personal de confianza que tiene poco tiempo, que tiene pocos años, 2 o 3, algunos acababan de entrar hace algunos meses, se les pide obviamente su renuncia porque son plazas de confianza. En este sentido, la plaza de confianza justamente es esto, ¿no? Tú tienes el derecho como director de área de tener personal de confianza. Cuando se están tomando las renuncias, lo que estamos nosotros haciendo es no contratar. De entrada es no contratar, es solamente lo más urgente.
Las posiciones más urgentes son las que se están contratando. Aquí la gran diferencia es que efectivamente nosotros no tenemos ningún acuerdo de impunidad y no tenemos por qué ocultar el mal uso de los recursos públicos. Creo que esta es la gran diferencia entre una administración que llega y que no le debe absolutamente nada a la administración pasada, de tal manera que nosotros no tenemos ningún compromiso. Específicamente tengo identificado el mal uso de recursos en tesorería. Ahí es en donde voy a fincar todas mis energías y toda la atención, porque ahí es de donde se está utilizando el recurso público para hacerle frente a todos los demás compromisos. Ya con las observaciones del ISAF, con eso empezamos. Tenemos que tener claridad y la responsabilidad que se tenga que fincar contra servidores públicos es precisamente por un cumplimiento de mi deber. El no hacerlo me haría a mí cómplice y a mí me llevaría a, de alguna manera, a ser corresponsable, porque las omisiones de una correcta administración al momento de no tener claridad de lo que recibes y no informarle a las autoridades, a mí me haría también responsable. Mi primera responsabilidad es atender al ciudadano. Eso es lo primero que nosotros tenemos que mejorar. Desde la llamada telefónica de un vecino, de una ama de casa, de una persona que en gran mayoría de los casos lo que reporta es robo a casa, habitación o comercio, un daño patrimonial, que esto es mi facultad plena y total. La Policía Municipal tiene que tener una verdadera capacidad de respuesta, tenemos que tener unidades funcionando con gasolina, con elementos disponibles y tenemos que disminuir esta respuesta porque actualmente es una de las constantes. La prioridad es la convivencia. Nosotros somos una policía preventiva, esa es mi responsabilidad, que haya paz en las colonias, que se pueda tener la posibilidad de que los niños salgan a jugar, de que la gente pueda sentir un policía de proximidad, un policía cercano. ¿Qué tengo que hacer? Pues tener una gran coordinación, lo hicimos desde el día 1, fue nuestra primera actividad pública, estuvimos en un evento de prevención, porque justamente esto, lo que comenta el secretario Adolfo García Morales, ahí es donde tenemos que apostarle a la niñez, y yo coincido con él plenamente. Son nuestros niños, nuestros adolescentes a los que tenemos que darles herramientas para disuadir el delito. Nombrar un comisario que tenga experiencia, que tenga conocimiento pleno de Hermosillo, que tenga la capacidad técnica, pero también que tenga el carácter para poder imponerse a una corporación en donde hay muchos intereses. Sí hay penalización, por supuesto, es un contrato muy leonino, en donde no solamente te están manejando como posibles recursos para pagar el ahorro de energía, el DAP, también señala el contrato el predial y por si fuera poco el 2% del traslado de dominio, es decir, todos los ingresos tienen la capacidad de afectar todos nuestros ingresos si así fuese necesario para cubrir ese monto. Por eso es muy leonino y también tenemos claridad de que esto tiene que ser una negociación porque ellos ya no cumplieron con los tiempos, ya no se entregó la obra a tiempo, no se la recibe CFE. Y no la recibe CFE porque las especificaciones técnicas no han sido cubiertas, de tal manera que sí tenemos mucha posibilidad y mucho margen jurídico para poder tomar las decisiones correctas. Sí tenemos hasta ahorita ya la posibilidad de que se nos donen algunos camiones. Vamos a hacer un evento en donde se anuncie la colaboración de estos empresarios. En algunos casos creemos que también empresas se puedan sumar con la posibilidad de rotular los camiones con sus marcas. 8 interesados, sí. Va a depender de la voluntad y de la generosidad de los empresarios, de la gente y de las familias que puedan donarlos. Tal vez esto va a ser paulatino, a lo mejor ahorita arrancamos con unos 10 y después hay gente que también se quiera sumar y pueda ser durante todo el próximo año que sigamos tocando puertas. Y también el reto de la clínica
para atender adicciones es un sueño que se va a construir de la mano de los ciudadanos. Nosotros podremos aportar, pero creo que finalmente quien puede hacer la diferencia es esta unidad que se requiere de muchos padres de familia. Cada día más hay gente que nos habla, nos dice que quieren colaborar y creo que tenemos que ir trazando una ruta, muy probablemente de poder formar oficialmente un patronato para la creación de esta clínica. Todos los movimientos políticos que van a un proceso electoral de manera natural, hay mucha gente que espera trabajo. Es algo natural, sucede en todos los procesos políticos electorales. En este caso, la situación financiera del municipio de Hermosillo nos impide estar contratando como se ha venido contratando en otros procesos electorales. Hacerlo sería caer justamente en lo que tanto ha venido criticando Morena, una mafia del poder que llega y gobierna con una minoría rapaz, así lo menciona Andrés Manuel, con compadres, con amigos, con incondicionales, contratando a los servidores públicos no por su perfil o sus capacidades, sino por los compromisos políticos adquiridos. La pluralidad, creo, implica reconocer que no solamente es un movimiento de izquierda, sino que en este movimiento de izquierda se contó con el apoyo de miles y miles de ciudadanos de Hermosillo que hoy por hoy nunca han militado en la izquierda ni lo van a hacer. A esta pluralidad es a la que yo me refiero, porque incluso yo soy un reflejo de esta pluralidad. Sí, mira, es complicada la relación porque finalmente hay muchos intereses que confluyen en la capital. Intereses económicos, intereses políticos. Tenemos muy claro que este tiene que ser un trabajo coordinado en las áreas primordiales. Es decir, no podemos pensar que gobernar esta ciudad lo podemos hacer en una isla. Mucho del trabajo debe ser coordinadamente. Se habló del tema de seguridad, el tema del transporte, el tema financiero. Tenemos esta posibilidad de trabajar con mucho respeto. En algunas ocasiones coincidiremos, en otras a lo mejor se podrán tener ideas distintas, pero me parece que de mi parte, siendo mujer, tengo que decirte que para mí sería un honor que al final de estos 3 años la gobernadora también pudiera dar testimonio junto conmigo, ambas, por supuesto con el liderazgo de la gobernadora, decirle y demostrarle a los hermosillenses que 2 mujeres son capaces de ponerse de acuerdo. Soy una mujer muy sensible, tengo una capacidad de diferenciar cuando la crítica viene bien intencionada y cuando viene con toda una estrategia negativa y con toda una intención de generar mala imagen y de confundir a los ciudadanos, cuando es un golpeteo inspirado por intereses políticos. La crítica es bienvenida, a mí me gusta el señalamiento, me gusta mucho el debate, me gusta argumentar y explicar y me gusta que me cuestionen, pero sí y solo sí es con buena intención, con una recta intención, con una real preocupación por la ciudad y obviamente ahí es en donde uno aguanta lo que te pregunten, en el tono que te lo digan, porque también la gente está cansada, está enfadada, está desesperada y uno como autoridad tiene que entender cuando el argumento, cuando la persona que te está señalando y que te está criticando y te está exigiendo lo hace con un verdadero motivo, vale la pena, vale mucho la pena escuchar. Y yo ahí sí decirte muy tolerante. Vamos a ser recordados como una administración que logró ser muy eficiente, que logró entregar buenas cuentas. No vamos a ser una administración despilfarradora como la que tuvimos. Vamos a dar buenas cuentas, buenos resultados en procesos, un gobierno austero, eficiente y con buenos servicios públicos. Quiero ser recordada como una persona que logró mejorar los servicios públicos, mejorar la ciudad que hoy recibo,